porque la lectura bíblica dice hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario iba a ser purificado. Y eso pues ya sabemos que pasó hace algún rato, ¿verdad? 171 años aproximadamente. Interesante. Así que los invito en esta hora a doblar nuestras rodillas para pedir la bendición del cielo. Señor y Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, por tanto que nos cuidas. Durante esta semana nos has provisto el techo, el alimento, librado de peligros, de accidentes, de enfermedades. Pues ahora, oh Padre, venimos en estas, todavía faltan unos cuantos minutos para entrar a las horas sagradas de tu santo sábado, pero te rogamos que prepares nuestros corazones, Señor. Hemos venido en esta hora para dejar todo a un lado y en obediencia a tu mandato, como tu remanente alrededor del mundo, para recibir tu bendición, Señor. Y hoy también el propósito es seguirnos preparando para tu pronta venida. Es por esa razón que suplicamos el perdón de nuestros pecados y que seas tú el Maestro, Señor. Que prepare nuestra mente y nuestros corazones y que tú puedas grabar en nuestra mente cómo vienen los eventos desarrollándose para que podamos estar listos en la hora que vamos a tener que atravesar el tiempo de angustia cual nunca fue. Sin embargo, no estamos con temor porque tú mismo nos lo dijiste, que estuviéramos erguidos porque nuestra redención está cerca. Así que, Señor, pero mientras estamos en esta tierra, pues permite que nuestra débil fe sea aumentada, Señor. Que tú nos dirijas en todas las cosas. Gracias por los hermanos que ya han llegado, oramos por los que vienen en camino. Y dirígenos entonces, Señor. Gracias por la oportunidad de servirte, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Durante la semana, o más bien empezamos, ya una semana tenemos que estar aquí, desde el viernes pasado, cuando hablamos de la gran tribulación, después el tiempo de angustia cual nunca fue, y vimos el santuario. Estamos estudiando el santuario en contexto de los últimos días. Hemos visto cómo el Señor llama a su pueblo, lo liberta de Egipto y le da el santuario. Y el santuario es para todas las generaciones, para todo el pueblo de Dios. ¿Cierto? Vimos cómo Dios desea que el santuario sea la base de nosotros y cómo el enemigo echa por tierra la verdad. Cómo opacó el mismo pueblo de Dios, la misma iglesia de Dios, el maligno lo usó para opacar cuando Cristo vino por primera vez. Y más bien, en vez de recibirlo, lo crucificaron, ¿cierto? Luego, el Señor vuelve a restaurar la verdad con sus apóstoles, y mientras los apóstoles vivieron, la verdad se mantuvo pura. Pero después que murieron, se empezó a meter un montón de herejías, paganismo, todo mezclado bajo el manto del cristianismo. Y entonces en el lugar santo se levanta el cuernito pequeño, el hombre de pecado, ¿cierto? La iglesia popular. Y echa por tierra los 3 muebles, o más bien los 5 muebles, los 3 que están en el lugar santo y los 2 también del atrio. ¿Por qué? Porque en el lugar santo tenemos la mesa de los panes que representa la palabra de Dios, ¿cierto? Y ellos dijeron que no, que solamente los prelados podían leer la Biblia, que no el pueblo. Pero Dios dice que debe ser la palabra de Dios. Luego se echó por tierra el candelabro, que es la testificación, y también el Espíritu Santo. Eso también lo echaron por tierra. También echaron por tierra el altar del incienso, que son las oraciones de los santos, ¿cierto? Dijeron que no tenía que orar usted directamente a Dios, sino que fuera a donde el hombre, lo que ellos asignaban. Y más atrás impusieron los bautismos de los infantes, de los bebés, de los niños. Cuando el Señor ha dicho que no, que cuando usted ya la persona mayor se dé cuenta de sus pecados, ¿verdad? Y el altar del sacrificio, que es el Cordero de Dios, Cristo Jesús, también lo echó por tierra, porque entonces impuso santos, imágenes y un montón de cosas, ¿cierto? Entonces, de esa manera el cuerno pequeño echa por tierra la verdad. Pero el Señor a la misma vez está restaurando la verdad con sus siervos,
como Juan Wycliffe, que estaba mencionando el hermano temprano, y él restaura la palabra de Dios. Eso iba a servir para que después Juan Hus, Jerónimo, pudieran en Bohemia, pudieran seguir predicando el evangelio, preparando el terreno para cuando llegara Martín Lutero, que iba a restaurar el altar del sacrificio, ¿cierto? Y ahí sucesivamente se fueron dando otros avances. Gloria a Dios por eso. Por eso leíamos ayer en Proverbios 4:18 que la luz, vamos a ir allá, Proverbios capítulo 4 y el versículo 18 a manera de repaso. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va a un aumento hasta que el día es perfecto. El Señor, decíamos una cita ayer, no le ha dado a sus siervos la completa verdad, sino que paso a paso ha estado guiando. Y así como guió a la iglesia en la edad oscura, en la edad media, también lo está haciendo hoy, en estos últimos días. Por eso la profecía decía que hasta 2300 tardes y el santuario iba a ser purificado. El Señor estaba diciendo que se iba a levantar un pueblo que iba a restaurar el santuario. Y solamente hay un pueblo que cumple en esas características, en el lugar santísimo, ¿cierto? Así que este fue la profecía de los 2300 días, donde estaba diciendo cómo el Señor iba a ir restaurando, aunque el maligno estaba echando por tierra la verdad. El Señor nunca ha permitido que las tinieblas cubran la tierra. Siempre ha tenido por lo menos una luz, ¿cierto? Hoy van a ser miles alrededor del mundo que van a estar iluminando aún en medio de las tinieblas. Entonces, iba a levantarse un pueblo al final de la profecía. En ese tiempo, decíamos anoche, se levantó Guillermo Miller a estudiar las profecías los 2300 días, y él llegó a la conclusión de que Cristo iba a volver, según él calculó, para 1843. ¿Cierto? Ese estudio de la Escritura empezó por todas partes del mundo a llevar ese mensaje: Cristo viene pronto, y las multitudes entraban a las iglesias. Fue un tremendo despertar. Miles y miles querían supuestamente ir al cielo, pero sin embargo hubo un chasco, y la mayoría de todos ellos se fueron. Solamente quedaron un remanente, ¿cierto? Entonces, él decía que en 1843 Cristo vendría, pero Cristo no vino. ¿Por qué no habrá venido Cristo? Dice la inspiración en el conflicto de los siglos, la página 478. La venida del Señor a su templo fue repentina, de modo inesperado para su pueblo. Este no le esperaba allí, esperaba que vendría a la tierra en llama de fuego para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio. Entonces, el pueblo lo estaba esperando, que iba a ser la venida a la tierra. Pero el versículo estaba diciendo que iba a ir el santuario. Él confundió, pensó que la tierra era el santuario. Pero después que cotejaron más y estudiaron más la Biblia, se dieron cuenta que el santuario celestial. ¿Cierto? Entonces, sigue diciendo, pero el pueblo no estaba aún preparado para ir al encuentro de su Señor. Todavía le quedaba una obra de preparación que cumplir. ¿Cuál habrá sido esa obra? Y hoy vamos a estudiar el peor daño que se le ha hecho a la iglesia, a nuestra amada iglesia. ¿Alguien tiene idea de cuál es el peor daño que se le ha hecho a la iglesia hasta el día de hoy? Han habido un montón de herejías, de daños que se le han hecho a nuestra amada iglesia, pero el peor que se le ha hecho, ¿cuál dice usted? ¿Poner fechas? Bueno, esos han sido daños, pero no ha sido lo peor que se le ha hecho. Dice acá entonces que su pueblo no estaba aún preparado, tenía todavía que hacer una obra de preparación. Debía serle comunicada una luz que dirigiría su espíritu hacia el templo de Dios en el cielo, y mientras siguiera allí por fe a su sumo sacerdote en el desempeño de su ministerio, se le revelarían nuevos deberes. Había de darse a la iglesia otro mensaje de aviso e instrucción.
Sí, interesante. ¿Cuál será ese otro mensaje? Pues el pueblo no estaba listo. Había que darle otro mensaje. ¿Cuál era ese otro mensaje? ¿Ah? Primero, tenía que seguir a Jesús, aceptarlo como sumo sacerdote, como lo dice Hebreos 8:1 en adelante. En realidad, toda la epístola de Hebreos, ese es el mensaje. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra de la majestad del Padre, del verdadero tabernáculo que levantó Dios y no el hombre, Cristo Jesús, en el santuario celestial como nuestro sumo sacerdote. Entonces, primero el pueblo tenía que darse cuenta la obra del sumo sacerdote y lo que nosotros tenemos que hacer aquí en la tierra, porque todavía no lo hemos hecho. Después de 171 años. Y lo peor es que no lo queremos hacer. ¿Cómo la ve? El problema es que el tiempo se está terminando. El problema es que el tiempo se está terminando. Así que nuestro sumo sacerdote teníamos que seguirlo del lugar santo al lugar santísimo. Eso sucedió en 1844, ¿correcto? Donde empezó el tiempo del fin. Y ahora el Señor quiere darle la obra, o como dice acá, otro mensaje de aviso e instrucción. ¿Cuál sería ese mensaje? De que nuestro sumo sacerdote está limpiando el santuario, pero también nosotros debemos estar haciendo una obra aquí de preparación. Para aquellos días, para 1844, la gente no sabía nada de reforma alimenticia, comía cerdo, creía en que los muertos cuando mueren iban para el cielo. De todo ese montón de errores, tenía que el Señor instruirlos y sacarlos de esos errores. ¿Se da cuenta? Por eso el pueblo no estaba listo todavía. Y Dios le da la plataforma del mensaje de los tres ángeles. Eso tomó tiempo desde 1843 a 1863. En el grupo de los creyentes tenían como base de fe la Biblia, la Escritura solamente, Cristo nuestro Salvador, todo el mensaje del santuario. Pero ahora tenían también el mensaje del lugar santísimo, de que la ley está vigente, de que el sábado es el día del Señor. Y sobre eso se empiezan a formar los creyentes adventistas del séptimo día. Y esta era la estructura para los pioneros. No había un hombre de cabeza. Todos los creyentes somos iguales, todos. ¿Ok? Esa era la plataforma de ellos. Para el año 1861, el grupo de pioneros sigue creciendo y el Señor da la bendición y se construye lo que en aquel tiempo fue Review and Herald, este edificio, para 1861, para que los trataditos, la página impresa, fueran los mensajeros silenciosos que fueran por todo el mundo. Miren cómo Dios va formando su iglesia, cómo le va dando las instrucciones. Entonces, ¿qué mensajes estaban impresos en esos primeros trataditos? Sábado, día del Señor. La ley está vigente. ¿Sí? Y Dios sigue dando más luz, porque acabamos de leer que la luz de la aurora, que la luz va como la aurora que va en aumento para sus hijos, ¿sí o no? Cada época Dios está dando luz, va iluminando hasta que el pueblo esté completo para ser trasladado. Entonces, en 1861 se levanta Review and Herald. Después se levantó otro edificio. ¿Alguien sabe qué otro edificio se levantaron los pioneros? En armonía con el mensaje que Dios estaba dando para preparar a un pueblo. Está en Battle Creek. Se levantó el sanatorio, en español sanatorio, Instituto de Salud de Battle Creek, donde el Señor había dicho que su pueblo se preparara para poder sanar enfermos, porque había tanta enfermedad en aquellos días. Ese fue el mensaje que Dios le dio a los discípulos. La Escritura dice o el Ministerio de Curación dice que Cristo dedicó más tiempo a sanar enfermos que a predicar. ¿Sí o no? Los discípulos también andaban sanando y echando fuera demonios, ¿sí o no?
Y eso viene desde los profetas de Dios. Siempre ha sido el mismo mensaje. Porque Dios no cambia. Todos sus siervos tienen que conocer cómo funciona el cuerpo para poder sanar a otros. Entonces se organizan y hacen el sanatorio del Battle Creek. Mientras el Señor está allá intercediendo, el pueblo está avanzando. ¿Por qué? Porque esta reforma iba a ser el instrumento para preparar un pueblo para que esté de pie cuando Cristo regrese. ¿Están conmigo? La reforma alimenticia, que cubre muchas cosas. Luego sigue creciendo la organización, los hermanos siguen uniendo, Dios dando bendición, agregando más almas, y como ya estaban creciendo, decidieron poner en papel nuestras creencias, los principios fundamentales enseñados y practicados por los adventistas del séptimo día. Recuerda que aquí están los pioneros para 1872. ¿Cuántas creencias pusieron originalmente los pioneros? Principios fundamentales. Nosotros tenemos una sola doctrina. ¿Sí o no? La Biblia sola. Sola escritura. Esa es la doctrina. Pero de ahí vienen las enseñanzas. De creencias que le llaman ahora. ¿Ok? Principios fundamentales. Enseñados. ¿Cuántas eran? ¿Alguien sabe? Originalmente. ¿Cuánto dijo? ¿17? ¿Ah? Ahora le pusieron 27. Ahora le ponen 28. Pero originalmente eran 25. A pesar de que hoy hay más, no son las mismas enseñanzas que ellos practicaron. Interesante. Han hecho lo mismo que han hecho con la ley de Dios. Hay 10 mandamientos, quitan 2 y el último lo dividen para llenar el hueco. ¿Cierto? Entonces, la misma manera sucedió ahora. Ahora han puesto 28, pero nada que ver con las creencias originales de los pioneros. O sea que la iglesia que hay hoy, en la nominal, nada que ver con este mensaje. Que Dios inspiró y autorizó. ¿Cómo la ve? Hoy la iglesia es ecuménica, es más bien evangélica. Pero no. Los adventistas fueron llamados con un mensaje especial para estos últimos días. El último mensaje de misericordia a un mundo que perece. Ese es nuestro mensaje de los 3 ángeles. Así que probablemente mañana, si tenemos tiempo, vamos a hablar y le vamos a hacer un examen a cada uno que escriba cuáles son las creencias nuestras actualmente. Porque si les pido las de 1872, probablemente no las vas a ver. Y después podemos comparar qué creían los pioneros y qué creen ahora estos de acá. ¿Ok? Entonces, si estas creencias que dio Dios la bendición no son las mismas de ahora, entonces lo que hay ahora son enemigos de Dios. Engañados, pensando que sí son el pueblo de Dios. ¿Cómo la ve? Ese fue un daño que se le ha hecho a la iglesia, pero no ha sido el peor daño. Así que, sola escritura, la palabra de Dios es el fundamento. Cristo también es nuestro fundamento. El santuario, la verdad del santuario, la justificación por la fe, la ley de Dios, que es la plataforma de la verdad, el mensaje de salud y el mensaje de los 3 ángeles. ¿Sí? En Apocalipsis 10:11, ayer lo leíamos, ¿se acuerdan? Vamos a ver qué dice Apocalipsis 10:11. Con estas verdades que el Señor está restaurando, le dice a los pioneros, y Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y el pueblo de Dios empezó a hacer eso, los pioneros.
Empezaron a mandar misioneros alrededor del mundo con estas verdades, con las 25 creencias originales. Y se empezó a llenar la tierra. Estamos hablando 1872. Para el año 1888 ya tenían ellos prácticamente esparcido el mensaje de verdad presente alrededor del mundo. ¿Sí? Por esa razón se da el Congreso General de la Conferencia General para 1888. En Minneapolis. Y entonces, en preparación para la ley dominical que venía. Para este punto ya el pueblo de Dios ya estaba fuera de las ciudades. Ya tenía el mensaje de la reforma alimenticia, tenía el mensaje de la educación, tenía el mensaje de predicar este evangelio como médicos misioneros. Por eso para 1888 ya el Señor quería que la iglesia, porque a veces nos vamos a un extremo o al otro, entonces empezaron a pensar de que somos salvos por las obras. No. Y el Señor manda a 2 jóvenes con un mensaje a Alonzo Jones y Waggoner, ¿cierto? Que dijeron, no, somos salvos por Cristo. Porque en aquellos días estaban diciendo, somos salvos por la ley. No, dice el Señor, somos salvos por Cristo, pero porque somos perdonados en Cristo y amamos a Cristo. Entonces, como resultado, obedecemos los mandamientos. ¿Sí? Era diferente porque allá estaban haciéndose como los fariseos, salvos por la ley. No, dice el Señor, somos salvos por Cristo, siempre somos salvos por Cristo, por gracia, por misericordia. Pero por cuanto he sido perdonado, por amor, obedezco sus mandamientos. Es un resultado. Entonces el Señor levanta a estos 2 jóvenes y tristemente sabemos que la conferencia dijo no, rechazó ese mensaje. Y eso ha hecho que nosotros estemos dando más vueltas en esta tierra. Es triste. Ya debimos a lo mejor hubiéramos nacido en la tierra nueva. Entonces, 1888, lo que pudo haber sido la lluvia tardía, el mensaje de justificación por la fe y libertad religiosa fue rechazada. Y la vez anterior que estuvimos aquí, leímos una cita donde decía que si los mensajes de Dios son aceptados, hay bendición espiritual, crecimiento. Pero cuando es rechazada, hay declive, ¿cierto? Y pues podemos ver que nuestra amada iglesia, lamentablemente, va hacia abajo. 1888. Inclusive, hay un libro que se llama Lo que todo adventista debería saber sobre 1888. ¿Lo han leído? Deberían buscarlo, deberían leerlo. Muy bueno. Entonces, como está el conflicto del mensaje que ellos dan, la sierva de Dios ahora dice que ese mensaje era el mensaje de Dios. Lamentablemente la conferencia lo rechazó. Y entonces eso creó más conflicto, más guerra. ¿Cómo vamos? ¿Cuánto golpe ha recibido nuestra amada iglesia? Y el Señor quería hace rato venir por nosotros. Entonces, pero hubo otra razón por la cual se rechazó ese mensaje. Hubo otro orador. Su nombre era John Harvey Kellogg. ¿Cuál era la obra de John Harvey Kellogg? En aquellos días, porque él apostató después, pero al principio estaba siendo guiado por Dios. Y ese hombre levantó el sanatorio. Y ese hombre estaba haciendo la obra médico-misionera. Pero el problema de él fue que él estaba probablemente dándole latigazos a la congregación. Tenemos que hacer la obra médico-misionera. Entonces los pastores se levantaron contra él. Y desde ese entonces, el mensaje, el brazo derecho del mensaje del tercer ángel, la reforma alimenticia, fue separada del evangelio. Ese fue el peor daño que se le ha hecho a nuestra amada iglesia. Por un lado están trabajando los médicos misioneros y por otro lado están trabajando los pastores. Hasta hoy día se odian. Y no debe ser así, porque esto es una armonía. Sí, pero este varón, aunque estaba siendo guiado por Dios, pero se le metió el diablo.
y empezó esa riña que hay hasta hoy. ¿Sí o no? Y eso no se ha podido reconciliar. Entonces, como Elena G. de White dice que este era el mensaje de Dios y la conferencia no lo quiso escuchar, la mandaron a Australia. Váyase lejos, dice. ¿Sí? Y entonces, estando allá, el Señor viene y empieza a trabajar con ella y le da estos mensajes. Debemos darle al Señor la posibilidad de realizar su trabajo, su gran trabajo por el alma. Cristo es nuestra suficiencia y cada uno de nosotros debe entender cómo la palabra de Dios se puede cumplir en nosotros. Cristo estaba en el mundo, ahora estamos nosotros. Es decir, hay que hacer la obra de Cristo. Ya Cristo se fue, ahora somos nosotros los que tenemos que hacer esa obra. Si en este mundo reflejamos la imagen de Cristo en nosotros, también la reflejaremos en el cielo. Si en este mundo no nos parecemos a Él, tampoco Él nos reconocerá como suyos cuando venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él. 1898, 10 años después. Oiga eso. Si en este mundo no nos parecemos a Él, tampoco Él nos reconocerá como suyos cuando venga en su gloria. Ahora dice, como maestros, tenemos la obligación ante Dios de enseñar a nuestros estudiantes a realizar obra médica misionera. Aquellos que hagan esta obra tendrán muchas oportunidades de sembrar exitosamente la simiente de la verdad. ¿Qué debemos enseñar como maestros? Obra médico misionera. Somos nosotros, los varones que Dios ha llamado, enseñar a nuestros niños obra médico misionera, que todos trabajemos para salvar un alma para Cristo Jesús. Ese es el objetivo nuestro en esta tierra. ¿Cómo lo ve? Pero como habían separado y hay odio, entonces se bloqueó lo que Dios quería. Pero Dios por eso permitió que la mandaran allá a Australia y Él puso en práctica estos principios. Entonces ella nos escribe que como maestros tenemos la obligación, y es ante Dios esa obligación, de enseñar a todos, desde los hermanos mayores a los niños también, obra médica misionera. Y lo que se hace es, hoy se llama que hacemos obra misionera solamente. El maligno ha quitado, mutilado la obra médica. Entonces, por otro lado, eso en Australia, y aquí sigue creciendo los hermanos, y había una señora que visitó y habló con el doctor Kellogg. El doctor Kellogg en aquellos días fue un hombre que muy inteligente, y él tenía en mente, estaba a cargo del sanatorio, y para los años 1870 viene una señora y le dice a Kellogg, le dice, hermano, le dice, yo quisiera hacer una donación a la iglesia, para que ustedes puedan seguir con este mensaje. Kellogg creía, esta me viene a dar unos $5 o $10. Ok, hermana, le dice, puede darlo ahí, la donación que usted va a darles. Y la hermana le dice, no, usted no me ha entendido. Dice. Lo que sucede es que mi esposo ha fallecido y mi esposo quería levantar un sanatorio. Queremos darle $30,000. Dice. En aquellos días. Y se levantó la casa para los huérfanos con una donación. Pero todo ese dinero, por un lado, Elena G. de White estaba trabajando con las uñas en Australia y estaba recibiendo montones de dinero. Entonces, cuando Dios le dice a ella que le diga a él que administre y que distribuya, el hombre se puso guapo. ¿Sí? Se puso molesto, se enojó y empezó. Ya tenía la guerra con los pastores y ahora la sierva de Dios le está diciendo, no, tienes que administrar, tienes que distribuir, porque hay necesidades en otros países. Y eso le fue envenenando el corazón y finalmente terminó separado. ¿Cómo la ves? Y eso seguía echándole leña al fuego entre los pastores y la médica misionera, la obra médico misionera. Sigue pasando el tiempo y entonces viene el Señor y manda un mensaje para 1903.
Por medio de la luz dada en los testimonios, el Señor ha indicado que Él no desea que los estudiantes abandonen las escuelas y los sanatorios de su región para ser educados en Battle Creek. ¿Qué quiere decir esto? Todos los hermanos adventistas que estaban en el mundo entero querían venir a Battle Creek para aprender, y el Señor le dice, no vengan acá, quédense ustedes allá y háganlo allá, porque el que nos iba a enseñar es Dios. Pero entonces ellos se vinieron para acá todos y esa obra al Señor no le gustó. Entonces sigue diciendo, nos dio instrucciones para mudar el colegio de este lugar. Esto se hizo, pero las instituciones que quedaron dejaron de hacer lo que debían para compartir con otros lugares los recursos que aún estaban centralizados en Battle Creek. El Señor está diciendo, no, tenemos que llenar el mundo entero con puestos de avanzada. Ellos decían, no, vamos a ir ahí a Battle Creek. Vete allá a tus lugares y ahí yo te voy a bendecir. Y como resultado, el Señor demostró su desagrado al permitir que los edificios principales de estas instituciones fueran destruidos por fuego. ¿Han leído eso de lo que sucedió? Ajá, fue el ángel que lo destruyó porque estaban de desobedientes. Y después, seguimos en la plataforma de la verdad, que esta era lo que estaban los creyentes, y hay otro golpe que se le da a la iglesia. Se hizo una estructura, la conferencia general hace una estructura similar a la del hombre de pecado. Un hombre de cabeza, a la cabeza. Y el Señor dijo, no, eso no, es este el sistema. Todos mis hijos trabajando en diferentes partes del mundo, pero ellos querían centralizar, y de esa manera, si se hace esto, se controla a todos los miembros. Esta es la conferencia general patrocinada por la iglesia hoy, pero este es el plan de Dios. Esta iglesia puede trabajar en armonía y hacer un puesto de avanzada, siguiendo las indicaciones que están en la Biblia y el Espíritu de Profecía. ¿Sí? No necesito estarle pidiendo permiso a alguien que, en primer lugar, no apoya esta obra. Entonces, el dinero sí está entrando, porque los hermanos son fieles, pero lo están imponiendo donde no es. Estos hombres que se oponen, no solamente la rechazan, sino que se oponen obstinadamente a que siga avanzando la obra de preparación para que Cristo venga. Ahí deberían estar nuestros hijos ya aprendiendo. ¿Sí o no? Educándolos con los principios de la Biblia. Pero como no se hace eso, muchos de nosotros estamos obligados a mandar a nuestros hijos a Babilonia. Pero este era el plan de Dios. Es todavía el plan de Dios. Mis hermanos, el Señor nos llama a la unidad, a la integridad general. Debemos ser uno en la fe. Deseo deciros que cuando los ministros del Evangelio y los obreros médicos misioneros no están unidos, se coloca sobre nuestras iglesias el peor mal que se pueda concebir. Para 1904 lo dijo. ¿Qué es lo que empieza la separación? 1904, y siguen. Hay dos fuerzas que están batallando, una jalando para acá y la otra para allá. ¿Qué sucede con la estructura? ¿Tiene que colapsar? ¿Sí o no? Pero de esos, el Señor saca un remanente que están siguiendo las indicaciones. Porque siempre Dios va a tener sus hijos e hijas que están siguiendo las indicaciones. El maligno quiere hacerla destruir, pero el Señor tiene su remanente. Gloria a Dios por eso. Así que el peor mal que se le ha hecho a la iglesia es los ministros por un lado y los médicos misioneros por otro lado. No, tiene que ser en armonía. Uno. Así que nuestros médicos misioneros deben estar interesados en la obra de nuestras asociaciones, y nuestros obreros de la asociación deben estar muy interesados en la obra de nuestros médicos misioneros. Quiere decir, aquí hay que trabajar. La obra médico-misionera es para alcanzar a la persona. Pero una vez que se le alcanza a la persona, hay que presentarle a Cristo Jesús. Se le da el Evangelio para que forme parte del remanente, del pueblo de Dios. Muchos han estado haciendo mercado de la obra, dicen ellos, médica misionera. No es así. No es así. El objetivo es traer las almas a los pies de Jesús. Esa es la manera como debemos trabajar. Entonces, hay hermanos que están destacados en evangelismo, saben profecías, saben otras cosas, pero no son tan fuertes en la obra médico-misionera.
Hay otros que son más fuertes en la obra médico-misionera. Los dos tienen que trabajar en armonía. Los dos, porque esto es un evangelio solamente. Y ese es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. El brazo derecho, cuando usted va a abrir una puerta, ¿qué hace? Tiene que abrir la puerta para que usted pueda entrar. Si no tiene el brazo derecho, ¿cierto? Va a tener trabajo, ¿cierto? Para poder abrir una puerta. Si solamente tuviera un brazo. ¿Sí o no? Por eso estamos estancados acá. Y no solamente eso. Nosotros mismos estamos más enfermos que los del mundo a veces. ¿Cómo la ve? Ha sido el peor daño que se le ha hecho. Los hombres han estado apartándose de los buenos principios que estas instituciones fueron establecidas para promulgar. Han dejado de hacer la obra misma que el Señor ordenó que debe hacerse para preparar a un pueblo que ha sido llamado a edificar las ruinas antiguas y a reparar los portillos, como está representado en el capítulo 58 de Isaías. ¿Cuál es la obra del Señor quiere que hagamos? Dice que lo que está en el capítulo 58 de Isaías, vamos allá. Vamos a ir allá. Y han dejado de hacer la obra que Dios quiere que hagamos. Isaías 58. Y este Isaías 58, después del mensaje de los tres ángeles, es el que más se recomienda estudiar. Isaías 58. Dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día, y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia, y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios, y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ayunamos, y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas, y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y que haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras, y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te oirá Jehová, clamarás, y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidades. Y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto en riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Así que se ha dejado de hacer la obra del Señor que está en Isaías 58. ¿Sí o no? En este pasaje se define claramente el trabajo que debemos hacer como obra médica misionera. Esta tarea debe llevarse a cabo por todas partes. Dios tiene una viña y anhela que esta viña sea trabajada desinteresadamente. Esa es la obra que Dios quiere. Isaías 58.
No se debe descuidar ninguna de sus partes. La porción más descuidada necesita que los misioneros más despabilados hagan en ella la obra que por medio del profeta Isaías el Espíritu Santo ha señalado, que ya la hemos leído. Se me ha instruido a guiar a nuestro pueblo al capítulo 58 de Isaías. Hermano querido, vayamos a la casa y digámosles y estudiemos este capítulo. Que sea Dios que nos ayude a ponerlo en práctica. Isaías 58, note, cuando ella dice se me ha instruido, ¿quién le está instruyendo? El ángel, ¿verdad? Y el ángel está recibiendo la instrucción de Dios. Entonces la instrucción viene del Señor, que dice que nuestro pueblo debemos estudiar Isaías 58. Es el libro que más debemos estar estudiando ahora mismo. Entonces ya leímos Isaías 58. Leed detenidamente este capítulo para que comprendáis la clase de ministerio que comunicará vida a las iglesias. La obra del Evangelio debe avanzar mediante nuestra liberalidad, tanto como por nuestras acciones. ¿Por qué están las iglesias moribundas? Porque no estamos haciendo Isaías 58. Solo estamos doctrina. Y en las diferentes iglesias nominales solo son campañas, prédicas. Ese no es el método de Cristo. Hay que ayudar al necesitado. ¿Sí? Cada iglesia debería tener una vaquita, para no decir una vaquita, un ahorrito. ¿Cierto? Porque cualquiera de nosotros se puede enfermar o puede tener un accidente o lo pueden botar del trabajo, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hay que hacer? De ese recurso, ayudar a nuestro amado hermano. Y cuando viene otro allá afuera que también necesite ayuda, poder ayudar. Vestir al desnudo, dar pan al hambriento. Eso es ser cristiano. Y se nos dice que el Señor nos ha instruido a estudiar ese libro, ese capítulo. Cuando encontréis almas dolientes que necesitan ayuda, dádsela. Cuando halléis a hambrientos, alimentadlos. Al hacer esto, estaréis obrando a semejanza del ministerio de Cristo. La santa obra del Maestro fue una labor benévola, que en todas partes se aliente a nuestro pueblo a tener una parte en ella. Esa es nuestra obra. Vamos a leer Lucas 10, 25 al 37. Aquí hay una pregunta muy interesante. Aquí estamos con el joven rico. Lucas 10. Diez 25. Muy bien. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéronle, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios, y los dio al mesonero, y le dijo, cuidádmele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese.
¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces, se ha hablado mucho del samaritano, ¿cierto? Imagínense, el sacerdote lo ve, que se supone que debió haber hecho eso, ¿cierto? Pero estaba tan ocupado para ir a hacer la prédica. De igual manera el levita. Y uno que era el samaritano, considerado uno que está lejos de la gracia de Dios, fue el que tuvo misericordia de él. ¿Cuántas veces nos ha pasado lo mismo a nosotros? Es esto lo primero que tenemos que hacer, ayudar al necesitado, sin dejar de hacer lo otro. ¿Cierto? Dice, aquí nuestro Salvador, de la manera más sencilla, expresa claramente las condiciones para heredar la vida eterna. El maligno ha hecho que se enfoquen y han habido tantas prédicas sobre el joven rico, ¿cierto? Y hay conflictos y pleitos, pero se pierde el punto principal. Aquí nuestro Salvador, de la manera más sencilla, expresa claramente las condiciones para heredar la vida eterna. El hombre que fue herido y robado representa a aquellos que necesitan nuestro interés, comprensión y apoyo. Note, si descuidamos los casos de los necesitados y desafortunados, cuya situación viene a nuestro conocimiento, no importa quiénes puedan ser, no tenemos seguridad de la vida eterna. ¡Wow! No importa quién sea, no tenemos seguridad de la vida eterna. Hermanos queridos, esto es el cristianismo. Nuestros corazones se han puesto muy duros. Ya deberíamos estar haciendo esto. ¿Sí o no? Este gráfico me llama la atención porque aquí hay una morena con una blanca. ¿Cuánto odio hay entre esas dos razas? Pero esto es lo que el Señor ha dicho. Esto es para que heredemos la vida eterna. Que no vivamos para nosotros, sino para otros. Eso es lo que Dios ha querido desde los pioneros. Elena G. de White lo entendió. Pero la batalla que hay entre pastores y médicos misioneros es terrible. Eso se tiene que romper. Y el remanente va a lograr unirlo y trabajar en armonía. Porque todo esto, si esta blanca se da cuenta de lo que ha hecho esta morena, ¿usted cree que la va a odiar? Va a romper los prejuicios, ¿sí o no? Se va a hacer amiga. Y a los amigos es que nosotros le presentamos nuestro mensaje. Una persona que no me conoce, ¿quiere escucharme? ¿No me conoce? No hay confianza. Entonces, ¿cuál es nuestro mensaje? Otra vez. Si descuidamos los casos de los necesitados y desafortunados cuya situación viene a nuestro conocimiento, no importa quiénes puedan ser, no tenemos seguridad de la vida eterna. Entonces, ¿qué hay que hacer? Recordemos la cita que dijo, Cristo ya no está en esta tierra, ahora estás tú y yo. Tú y yo estamos en esta tierra. Lo que usted hace visitando a los presos, eso es lo que Cristo haría. Gloria a Dios. Entonces nos estamos peleando por religión, por doctrina y los corazones duros. Y muy pocos están haciendo la obra de Cristo Jesús. Si hay hambre en la tierra, somos, según el libro, los que se llaman adventistas del séptimo día, ya sean nominales, independientes o libres o lo que sean, 20 millones aproximadamente. Si esos 20 millones le diéramos de comer a un niño cada uno, habría 20 millones de niños que no tendrían hambre. ¿Sí o no? Sería un mundo más feliz. ¿Cómo la ve? ¿Se puede? Sí se puede. Uno por uno, que tenemos que hacer, alcanzar. Y otra cosa, debemos ser agradecidos con Dios, porque cualquiera de nosotros pudimos haber sido uno de ellos. Pero nosotros estamos en la gloria. Estamos en Estados Unidos. ¿Sí o no? Según se dice, si usted tiene $5 en su bolsa, es más rico que el 80% de la población mundial.
$5. Ni eso tienen. ¿Cómo la ve? ¿Por qué nos quejamos tanto? Y tenemos que enseñarle a nuestros niños, porque nuestros niños también se quejan tanto. ¿Sí o no? Creen que, wow, me tocó la peor parte en esta vida. Y no ven las bendiciones que tenemos de tener a papá y mamá, un techo, un platito de comida caliente. Cada día millones y millones están luchando por un bocado al día. ¿Sí o no? ¿Qué nos pasa? Ahora me sucedió un caso, vaya que se está tratando de ver. Ahora me sucedió un caso bastante bonito porque me dejó sorprendido porque estoy mirando la fotografía y está viniendo a mi mente. Como a las 11:40 íbamos a comer y había un hombre ahí sirviendo, un americano, y hablaba así medio español y inglés, y te lo pisteaba todo. Y me decía él, dice, hey, no he comido, cómprame algo, ¿no? Le digo, ahorita que regrese te traigo algo de comer. Y yo creo que va a haber dicho, bueno, pues aquí estoy. Y fui y comimos, y de regreso fui y le compré comida, compré 2 hamburguesas en cada bolsa. Y entonces la otra me la llevé extra por si me encontraba otra. Y entonces cuando venía de regreso, le hablé, le dije, hey, ven para acá. Y ya se acordó de mí porque le había prometido. Y le di la bolsa y se la llevó. Y cruzó la calle. Y entonces yo, como traía otra bolsa, dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con esto? Yo tengo que dárselo a alguien que está aquí, porque había varios. Y entonces le digo al primo con que íbamos, me voy a tener que dar la vuelta y regresarme a buscar otro. Tenía que yo regresarme donde ya venía, me tuve que regresar y me metí por un caminito así de parqueadero de una fondita. Y al regresar allí al parqueadero, al regresar donde estaba el señor ese, el americano que yo le había dado la hamburguesa, ¿qué cree que estaba haciendo el ingrato? La estaba compartiendo con un americano, con un moreno. Un blanco le estaba dando un moreno. Ay, no sé. Y no sabe verdad presente. No, él estaba dando, como eran 2 hamburguesas, él le estaba dando una hamburguesa al moreno y otra se la estaba comiendo él. Y entonces, yo en ese momento, como yo me di la vuelta y él se vino, en ese momento yo llego allá donde están ellos y entonces le pregunto a él, le digo, ¿él ya comió? Dice, no, dice, yo le estoy dando de lo que tú me diste. Le digo, bueno, yo aquí traigo otra bolsa, dásela a esa y ten esta para ti. Y yo no sabía que estaba el otro ahí. Yo no sabía que estaba el otro morenito allí. Y el otro morenito me dice, no, yo tampoco he comido. Le digo, bueno, entonces te des a él y esto es para él. Pero, ¿cómo son las cosas? Porque yo compré 2 y yo no sabía que eran 2. Y yo le di una bolsa a él y él viene y la comparte con el moreno. Y entonces yo le doy la otra bolsa y suplo la necesidad del otro. Y entonces el Señor estaba preparando el terreno para darnos una lección esta noche. Sí, porque la verdad, yo siempre he leído ese capítulo del 58 y bueno, yo no me puedo quejar, ya usted ya lo sabe, todo el mundo aquí en la iglesia lo sabe, yo les he dicho, ¿quieren bendiciones? Prueben a papá. Así es, sencillo. Y muchas veces pensamos, no, es que no me va a hacer falta.
y no cedemos. Bueno, es que sí, Peor para nosotros. es que si nosotros pensamos que nos va a hacer falta, como yo les he dicho, hay que meter la mano porque cuando nosotros metemos la mano a la cartera, está el alacrán con el aguijón. Y entonces pica, y por eso muchos no la quieren meter. Porque decíamos, bueno, me va a hacer falta quizás para echarle gasolina a mi carro durante la semana. Pero ¿qué será más importante? Al menos yo lo veo de esa manera. De que, ¿qué va a ser más importante? ¿Suplirle la necesidad de comida a ese cristiano, a ese hermano? ¿O echarle gas a mi carro? Bueno, si lo empiezo a mirar de una manera humana, pareciera que es más importante lo mío, ¿verdad? Pero porque se trata de mí. Pero si yo pienso como piensa Jesús, entonces lo más importante será Él, y entonces Dios a mí me va a bendecir de gran manera. Correctamente. Y bueno, yo esas bendiciones las he mirado, y aunque yo gasté allí una cantidad que son $20. Son $20. Si acabas de decir que 5, estás rico. Es que yo estaba 4 veces más rico. Pero esa es la bendición, y yo por eso siempre les animo a los hermanos: prueben al Señor, prueben. Aquí está para, las bendiciones están para inundar esta tierra. Muchas veces son pruebas y a lo mejor es un ángel que está ahí para probarnos a nosotros y no nos damos cuenta, porque la misma Biblia lo dice. ¿Cuánto hemos dado de comer a ángeles y no nos dimos cuenta? Y el que saciare a otros, él mismo será saciado. Y Dios multiplica para atrás en algún otro momento. Y eso es, pastores, es que eso si nosotros lo entendiéramos a la luz de la palabra, a la luz del verdadero evangelio, sabemos que esas bendiciones no paran solamente conmigo, sino que el Señor me da una promesa que van a alcanzar, hasta mis bisnietos van a alcanzar esa bendición, o sea, 4 generaciones. Lo que yo hice, bueno o malo, lo van a alcanzar ellos. Así es. Así que lo que yo le di de comer a ese hombre ahí, porque el Señor puso en mi corazón, mira, comieron 2, y yo agarré la bolsa y yo no sé, yo pedí 4 y le digo a la mesera, ponme 2 en cada bolsa, y mira, aparentemente podríamos decir humanamente que fue sin querer, pero el Señor lo tiene todo planeado. Todo pasa. Así que hay abundantes que andan necesitando. Otra vez, Cristo no está en esta tierra. Somos nosotros los que tenemos que ser administradores de Él. ¿Sí o no? Si descuidamos los casos de los necesitados y desafortunados cuya situación viene a nuestro conocimiento, no importa quiénes puedan ser, no tenemos seguridad de la vida eterna, porque no satisfacemos las demandas que Dios nos hace. No manifestamos compasión y comprensión por la gente porque quizás ellos no son amigos ni parientes nuestros. ¿Cómo la ve? Algunos, por eso en la Navidad se regalan entre parientes, pero el Señor dice, si quieres hacer una Navidad, hazte la cena y búscate a todos los vagabundos del barrio y tráelos a comer, si quieres ser bendecido en esa noche. ¿Cómo la ves? Está difícil. Darle a alguien que no te puede dar nada a ti para atrás. Esa es la bendición. Esa es la bendición. Los corazones están muy duros. Y venimos nosotros acá, hemos aceptado al Señor, pero el Señor quiere que nos entrenen a hacer obra médico-misionera. Y lo que ha sucedido es que ha sido solamente martillando el Papa, y sin querer, sin darnos cuenta, es posible que nos estemos haciendo semejantes al Papa. Porque hay una ley de la mente, contemplando, somos transformados. Y si usted solamente escucha el Papa, llega a ser un papita pequeño. No, yo tengo que ver a Cristo Jesús. Si Él estuviera en esta tierra, ¿qué haría?
¿Le daría lo de él, sí o no? Y eso es lo que estamos llamados a hacer nosotros también. Y muchas veces nosotros no tenemos porque tal vez somos muy agarrados. Una vez, teníamos en la iglesia al hermano Jaime, él era el primer anciano de la iglesia. No tenía papeles en aquellos entonces. Pero un hombre que ama a Dios, muy misionero. Muy humilde, sin papeles. Y le veo los zapatos. Estaban ya para colapsar. Y solo esos zapatos llevaba. Un día el Señor me puso en corazón comprarle un par de zapatos. Voy y se lo entrego. A los días, cuando llego a la casa, alguien me regaló 4 pares de zapatos nuevos. Yo estaba viéndolo a él y otro me estaba viendo a mí. Gloria a Dios. Pero hermano, esto es así. Dios no nos bendice más porque nosotros nos estamos poniendo muy duros, tal vez. Y esto tenemos que romperlo porque el Señor está volviendo. Sí. Y yo lloré ahí y dije, wow, qué cosa. Dios es fiel. Dios es fiel. Así que así que no importa quiénes puedan ser, no tenemos seguridad de la vida eterna, porque no satisfacemos las demandas que Dios nos hace. No manifestamos compasión y comprensión por la gente, porque quizás ellos no son amigos ni parientes. Aquí no importa si es amigo o no. Ahora, el Señor dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Porque también hay que ser honesto, hay otros que son sinvergüenzas, ¿sí o no? Quieren ser abusivos. Y ahí pues ya hay problema. A mí, yo he pasado varios chascos también. Un día andaba en el mercado allá en Masaya, Nicaragua, y se aparece uno de estos desamparados y me dice, por favor, dice, regáleme dinero que tengo hambre, no he comido hace 3 días. Oh, ¿no has comido hace 3 días? Pues mira, aquí estamos en el mercado, vamos a comprarte una buena comida. Entonces va caminando, pero no, por favor, deme el dinero, dice, porque es que yo pues vamos a ir a comprar comida, no quieres dinero para comida, vamos a ir a comprar comida. Vamos caminando y va de mala gana, pero deme el dinero mejor, dice, que yo voy a, si tienes hambre, vamos a comprar comida. La mujer le sirve, el hombre agarra esa comida con un desprecio y se va. Lo que quería era dinero para droga o para alcohol. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay de todo, pero usted ante el cielo se registra que hizo lo que Dios quiso que hiciera, ¿sí o no? Lo que Él haga ya es problema de Él. Yo estoy llamado, si me viene uno de esos con hambre, tengo que compartir con Él. Hagamos lo que es recto y Dios se encarga de lo demás. Y eso va a suavizar nuestros corazones. Aquellos que esperan la venida del esposo han de decir al pueblo, ¿veis aquí el Dios nuestro? Note, los últimos rayos de luz misericordiosa, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. Este es el último mensaje que hay que dar de misericordia. Reflejar el carácter de Cristo Jesús. Ese es el último mensaje. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria en su vida y carácter.